Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos problemas, en este caso, de concentraciones en disoluciones. Vamos a tener un enunciado en el que nos van a dar los datos de cierta manera y nosotros tendremos que modificarlos para intentar obtener aquellos valores que sean necesarios para determinar las distintas concentraciones. Es decir, nos dan el siguiente enunciado que dice, si disolvemos 30 gramos de sal común, es decir, 30 gramos, la sal común, ya os recuerdo en caso de que no os acordéis, que era cloruro de sodio, es decir, NaCl, en 200 mililitros de agua, obtenemos una disolución la cual desconocemos su concentración. Es decir, nos dicen 200 mililitros de H2O. Y la pregunta que nos hacen determina todas las métricas vistas para la concentración de esta disolución. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es los valores en este concepto, en este caso, el NaCl, el cloruro de sodio, que a temperatura ambiente es sólido, tenemos 30 gramos. Por tanto, vamos a dividirlo primero. Aquí arriba, el NaCl, vamos a tener masa, volumen y moles. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo lo podemos utilizar. La masa es lo que nos dan, son 30 gramos. El volumen, como vimos el otro día, podíamos considerar que era aproximadamente igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No sería estrictamente igual a 0, pero sí que es cierto que cuando nosotros lo disolvemos, prácticamente no va a cambiar el volumen. Por tanto, esto lo podríamos aproximar a 0 mililitros o a 0 litros. Y los moles tenemos que calcularlo. Para calcular la cantidad de moles que tenemos con estos gramos, tendremos que dividir entre la masa molar. Para calcular la masa molar, si recordáis, la masa molar del NaCl será la masa molar del sodio más la masa molar del cloro. Tenemos una partícula de cada. Si venimos a la tabla periódica, masa molar del sodio podemos aproximar 22,99 más la masa molar del cloro 35,45. 35,45. Estos serían, lógicamente, gramos por mol y gramos por mol, como concepto de masa molar. Entonces, 22,99 más 35,45, esto nos da 58,44 gramos por mol. Repito, esto queda aproximado, no es estrictamente necesario que utilicemos este valor exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros queremos calcular la cantidad de moles que hay en 30 gramos de cloruro de sodio, podemos hacerlo de dos maneras. O aplicamos una regla de 3, una proporción, o aplicamos el factor de conversión. Es decir, si nosotros teníamos básicamente que 30 gramos de NaCl y sabemos que por cada mol de NaCl son 58,49 gramos, básicamente lo que nos va a ocurrir aquí de gramos de NaCl, lógicamente. Aquí se nos van los gramos de NaCl y aquí los gramos de NaCl y me quedará 30 entre 58,49 moles de NaCl. Es decir, aplico el factor de conversión, pero en sentido contrario a como solíamos hacerlo, porque ahora me quiero quitar los gramos. Normalmente teníamos la cantidad de moles y queríamos sacar la cantidad, en este caso, de gramos. Pues en este caso tenemos la cantidad de gramos y queremos sacar la cantidad de moles. Por tanto, me quedará 30 entre 58,49, que esto nos da de manera aproximada 0,51 moles de NaCl. Repito, esto nos podría valer de manera aproximada. 0,51 moles. Vamos ahora a hacer exactamente lo mismo, pero con el agua. Es decir, la voy a poner por aquí.
Voy a poner el H2O y tenemos, en este caso, masa, volumen y moles. El volumen lo conocemos porque es el dato, 200 mililitros, 0,2 litros para trabajar en sistema internacional. La masa no la conocemos, pero sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. Por tanto, nos vuelve a pasar lo mismo. Si sabemos que densidad es igual a masa entre volumen, pues la masa será densidad por volumen. Es decir, 1 gramo, en este caso, 1 gramo por mililitro multiplicado por el número de mililitros que tenemos, 200 mililitros. Y además podemos ver que se elimina mililitro con mililitro y nos quedan los gramos. 1 por 200, 200 gramos. 200 gramos, es decir, que esto sería equivalente a 0,2 kilos. ¿Ok? Bueno, y ahora, a la hora de calcular los moles, nos pasa lo mismo que antes. Cuando yo tengo que calcular la cantidad de moles, primero necesito la masa molar del agua. Masa molar de H2O será 2 veces la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno. Por tanto, vengo a la tabla y tengo que la masa molar del hidrógeno podemos decir que es prácticamente 1, porque 1,007 podemos decir que es prácticamente 1, es decir, 2 por 1 más, y luego la del oxígeno sería 15,999, podemos aproximar a 16, ¿vale? Es decir, 16. 2 más 16, 18 gramos por mol. Y nos pasa lo mismo que antes. Si yo tengo 200 gramos de agua y sé que en un mol de agua tengo 18 gramos de agua, elimino los gramos y me quedará 200 entre 18. Tendré 200 entre 18, esto me da más o menos 11,11 moles de H2O. Por tanto, aquí tendré 11,11. ¿Ok? Y ahora, por último, nos falta una métrica que es importante, que es la propia disolución. ¿De acuerdo? Es decir, ese concepto de disolución que veíamos, lo voy a poner por aquí arriba, también tiene estas mismas métricas, de masa, volumen y moles, ¿vale? La masa será la suma de las dos masas, es decir, la masa de sodio más la masa de cloruro de sodio más la masa de agua. Es decir, estos serán 0,03 kilogramos y más 0,02, estos serán 230 gramos, o lo que es lo mismo, 0,23 kilogramos. En el caso del volumen, como tenemos un soluto que es sólido, no aporta volumen. Por tanto, estos serán 200 mililitros, que será básicamente 0,2 litros. Y los moles nos pasa igual que antes. Tendremos la suma de los moles. Es verdad que estamos sumando moles de distintas sustancias, pero si recordáis, para la fracción molar necesitaremos tener la suma total de moles. Es decir, 11,11 más 0,51, 11,62 moles. ¿De acuerdo? Todas estas métricas las utilizaremos ahora para las concentraciones. Vamos con la primera, que tenemos la molaridad. Si recordáis, la molaridad eran moles de soluto entre volumen de disolución. ¿Por qué nos vienen muy bien todos estos datos que hemos obtenido? Porque ahora simplemente yo vengo aquí, moles de soluto, 0,51. Vengo aquí, volumen de disolución, 0,2 litros, moles por litro. Y si ahora divido, me quedará 0,51 entre 0,2, esto será 2,55 moles por litro, o esto se suele expresar como 2,55 molar, con una M mayúscula. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos dan una disolución que sea 2,55 molar, significa que por cada litro de disolución tenemos 2,55 moles. Vamos con la siguiente, que era la molaridad. ¿Ok? Si recordáis, aquí teníamos moles de soluto
entre, en este caso, la masa de disolvente. ¿Ok? Por tanto, tendremos moles de soluto, de nuevo, vuelve a ser 0,51 moles, entre masa de disolvente, que tendríamos, básicamente, aquí abajo, esos 0,2 kilos. Por tanto, nos volvería a quedar 2,55 en este caso, moles por kilo. ¿Ok? Aquí tenemos la molalidad. Vemos que nos da el mismo valor porque, como en el caso del agua, el volumen y la masa coinciden en términos nominales, por tanto nos queda exactamente igual. Vamos ahora con la fracción molar. La fracción, a ver, la pongo bien. La fracción molar nos dice lo siguiente. Tenemos dos tipos, la fracción molar de soluto y la fracción molar de disolvente. Es decir, tenemos la de soluto y la de disolvente. Si recordáis, la fracción molar de soluto era moles de soluto entre moles totales o entre moles de disolución. Moles totales, moles de disolución, es lo mismo. Y aquí tendríamos moles de disolvente entre moles de disolución. ¿Ok? Moles de soluto tenemos que serán aquí arriba 0,51 y moles de disolución sabemos que son 11,62. Y esto nos da 0,51 entre 11,62, esto es 0,044. 0,044. Esta será la fracción molar de soluto. Ya tendremos la fracción molar de disolvente. Moles de disolvente son 11,11 dividido entre 11,62, que será el total. Es decir, 11,11 entre 11,62, y esto nos da de manera aproximada 0,96 o 95,6 para ponerlo más exacto. 95,6. ¿Ok? Hay un truco para darnos cuenta si la fracción molar está bien calculada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta todos los componentes que pertenecen a una misma mezcla, la suma de las fracciones molares tiene que ser exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo cojo todos los moles de todas las sustancias que hay en mi disolución, obviamente obtendré la suma total de los moles. Por tanto, aquí si os dais cuenta, tendríamos ese 0,044 más 0,956 y esto nos da exactamente igual a 1. Por tanto, lo hemos calculado correctamente. Y ahora, por último, vamos a calcular tanto el porcentaje en masa como el porcentaje en volumen. Es decir, tengo por aquí porcentaje en masa, que, si recordáis, era masa de soluto, ¿de acuerdo? Esto lo dividíamos entre la masa de la disolución y lo multiplicábamos por 100, ¿ok? Masa de soluto sabemos que son 30 gramos, podemos hacerlo en kilos o podemos hacerlo en gramos. Al final va a dar exactamente igual. Aquí tendremos 30 gramos, masa de disolución son 230 gramos y todo esto multiplicado por 100. Y esto nos dará 30 entre 230 por 100. Y esto es un 13,04%. Es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que el 13,4% de la masa de la disolución es soluto. Y de la misma manera nos ocurriría con el porcentaje en volumen, que aquí tendríamos volumen de disolución, perdón, de soluto, entre volumen de disolución, todo multiplicado por 100. ¿Y esto qué sería el problema? Que en este caso, como nuestro soluto es sólido, aquí tendríamos un 0. 0 entre 200 mililitros, 0 mililitros por 100, esto es un 0%. Lo cual tiene sentido, porque si hemos dicho que el soluto, en este caso prácticamente no representa volumen, es lógico que su porcentaje del volumen sea el 0%. En caso de que este soluto
fuese un líquido, como por ejemplo si hiciésemos, yo qué sé, alcohol con agua, que en ese caso se podrían mezclar y formar una disolución, entonces ahí sí que tendríamos un porcentaje en volumen, porque el volumen del soluto no sería exactamente igual a cero, sino que sería igual al volumen que tuviera como tal. Habéis podido ver, chicos, que este ejercicio es muy interesante, sobre todo por plantear primero todos los datos iniciales, que en un principio podía parecer que no necesitábamos tanto, pero al final habéis visto que los hemos terminado utilizando todos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.